Ya, listo, empezamos ya. A ver, continuamos. En esta parte de aquí, miren, esta parte lo habíamos visto. Ahora miren, ¿qué me está pidiendo? Utilizar la función log para seleccionar un dato por etiqueta o nombre de columna. Como les había mencionado anteriormente, en Pandas, tenemos dos opciones en Pandas, mira. En Pandas tenemos dos funciones, que esa siempre lo vamos a ver en Pandas. ¿Cuál es la función? La función log y la función ilog. La función log y la función ilog. ¿Ya, profesor? La función log, ¿para qué me sirve, profesor? Para seleccionar, ¿pero por qué? Voy a seleccionar por el nombre de columna. Voy a seleccionar por el nombre de columna. Voy a seleccionar por el nombre de columna. En cambio, profesor, cuando tú me digas ilog, ¿por qué voy a seleccionar? Ilog voy a seleccionar por la posición de la columna. Voy a seleccionar por la posición de la columna. Por la posición de la columna. Nada más. Listo. Solo es eso nada más, ¿ya? Uno es por el nombre y otro por la posición, nada más. Entonces, profesor, tú quieres seleccionar lo que es... Yo quiero seleccionar Alabama. Yo, por ejemplo, le digo, quiero que me seleccione nada más el valor Alabama. El valor Alabama, profesor. ¿Cómo lo seleccionamos el valor Alabama? Fácilmente, mira. Primero lo que vamos a hacer es esto, mira. Primero llamamos a nuestro data frame, coronavirus-df. Lo vamos a hacer de las dos maneras. La primera forma lo vamos a hacer utilizando la función log. La función log. La función log me sirve para seleccionar, ¿pero por qué, profesor? Por el nombre de la columna. Acá lo estoy colocando. Voy a seleccionar un dato por la etiqueta o el nombre de la columna. Por la etiqueta o el nombre de la columna. Entonces yo me voy para arriba. Voy a buscar dónde está Lama. Me voy a buscar arribita, en la primera parte. Quiero seleccionar a Lama nomás, primera parte. Entonces yo me voy a buscar aquí a Lama. Me voy a buscar aquí, lo encuentro a Lama. Allá, Lama. Si el profesor me ha dicho para buscar a Lama, ¿dónde está? Entonces, allá, Lama está en la fila 0. En la fila 0. Y el nombre de la columna es provincia state, o sea, estado de la provincia, en inglés. Entonces, si me ha dicho eso, entonces tan solo eso voy a escribir nada más. Entonces, bajo para acá, me voy nuevamente, regreso para acá, coloco. Lo coloco entre corchetes. ¿Por qué, profesor, lo coloco entre corchetes? Porque primero va a tener una fila y luego va a tener una columna. Profesor, ¿cuál es la fila que yo quiero trabajar? La fila 0, pero para yo traer el dato Alabama, necesito ¿cuál es el nombre de la columna que yo necesito, profesor? El estado de la provincia. Entonces, provincia state. Pero en profesor, ¿entre qué va? Entre comillas. No te olvides de colocarlo entre comillas. Ya, esa es la forma que tú lo harías, por ejemplo, para seleccionar Alabama. Solo para seleccionar un dato. Quiero que selecciones un dato nada más. Pero utilizando la función log. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, hay que utilizar la función ilog? Quiero que utilices la función ilog. Utilizar la función ilog para seleccionar un dato, pero por el índice o por la posición de la columna. Quiero seleccionar un dato por el índice o la posición de la columna. Profesor, ¿cuáles son los índices o las posiciones de la columna? Los de acá, mira. Por ejemplo, tenemos aquí, mira, yo tengo acá mi data frame. ¿Cuál es su índice o posición de la columna? Esta es la primera columna, pero ¿cuál es su posición de esa columna? La posición 0. Esta es la segunda columna, pero ¿cuál es su índice o su posición? 1. Esta es la tercera columna. ¿Cuál es su posición de la columna? 2. Esta es la columna 4. ¿Cuál es su índice o posición? 3. Y así sucesivamente. Pero en este caso yo quiero seleccionar el estado de la provincia. Esto de acá yo quiero seleccionarlo. Entonces, ¿yo qué tengo que colocarlo, profesor, como posición de la columna? El numerito 0. Nada más tengo que colocarle el numerito 0. Entonces, vamos más abajo y lo colocamos aquí con la función ilog. Entonces, bajamos para acá, nos vamos para acá, a la parte que dice ilog. ¿Dónde está esta parte? Ilog. Acá está. La parte de ilog. La parte de ilog, acá está, mira. Entonces, miren, nos vamos acá. Utilizando la función ilog para seleccionar un dato. Utilizar la función ilog para seleccionar un dato por el índice o posición de la columna. Entonces, yo quiero seleccionar un dato, pero ¿por qué? Por el índice o por la posición de la columna. Entonces, le coloco primero el nombre coronavirus, luego utilizo la función ilog que sirve para seleccionar por posición. La función ilog selecciona por posición, pero ¿por posición de qué? Por posición de columna. Luego colocamos aquí, ¿el 0 qué significa, profesor? Significa que es la fila 0. ¿Y el otro 0 qué significa? Que es la columna con posición 0, profesor. ¿Cuál es la columna con posición 0? El de aquí, el estado de la provincia. Esta es la columna con posición 0. La columna con posición 0. Por eso le coloco 0,0. Listo, nada más. Eso nada más. Ahora, seguimos con el siguiente caso, mira.
Ahora me está pidiendo, dice, seleccionar los datos de los pacientes confirmados en el país de Alabama. Seleccionar los datos de los pacientes confirmados. Seleccionar los datos de los pacientes confirmados en el país de Alabama. Entonces, igualito, mira, seleccionar los datos de los pacientes confirmados. Entonces, ¿tú qué te vas? Vas a verificar aquí. Entonces, te vas aquí, vas a verificar tu data frame, bajamos acá. Seleccionar los pacientes confirmados en el país de Alabama, mira. Entonces, tú fácilmente, mira. Alabama, ¿dónde está? Mira, ve, está acá, mira, en esta fila. Está en la fila 0. Entonces, ya me di cuenta que está profesor en la fila 0. Pero me está pidiendo los pacientes confirmados. Este no va a ser, mira. 0 no es, 1 no es, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Como me está pidiendo los países confirmados, los pacientes confirmados sería el número 5. Entonces, ¿cuál es su posición, profesor? El número 5. ¿Cómo se llama la columna? Confirmados. Yo quiero este valor. Este valor nada más quiero. Quiero este valorcito nada más. Este valor nada más. ¿Ya? Entonces, tan solo es indicando eso. Lo vamos a trabajar tanto con el log como con el ilog. ¿Ya? Entonces, bajamos para acá, nos movemos nuevamente, nos movemos para acá, nos movemos, bajamos y verificamos. Entonces, ya me di cuenta, profesor. Seleccionar los datos de los pacientes confirmados en el país de Alabama. Acá que vamos a utilizar al profesor, lo voy a colocar ya, utilizando la función log, ¿ya? La función log. Entonces colocamos aquí log, primero llamamos al data frame coronavirus-df, punto, no te olvides de colocar el punto, luego punto log, luego colocas entre corchetes. ¿Qué posición está, profesor? Alabama. Alabama está en la posición 0, en la fila 0, pero ¿cuál es la columna que yo quiero traer? La columna de los casos confirmados. Como yo quiero traer los datos de la columna de los casos confirmados, le coloco ahí con el nombre. ¿Cuál es el nombre de la columna? Confirme. Está casos confirmados. Y al ejecutar me sale 3.667. ¿Qué quiere decir, profesor? Que en el país de Alabama los casos confirmados, ¿cuántos son? 3.667. Correcto. Ahora, seguimos. Pero ahora seleccionar los datos de los pacientes confirmados en el país de Alabama utilizando la función ILO. Utilizando la función ILO. La función ILO, ¿para qué me sirve, profesor? Para seleccionar, ya no voy a seleccionar por el nombre, mira, ya no voy a seleccionar por el nombre de la columna, sino ahora voy a seleccionar por la posición de la columna. ¿Cuál es la posición de la columna confirmada? La posición es 5, entonces por eso le coloco acá 5. Nuevamente, colocamos aquí el nombre, coronavirus-df, luego punto, llamamos a la función ILOC, luego abres corchetes. ¿Qué significa el 0, profesor? Que en la fila 0. ¿Y este número 5 qué significa? Es la posición de la columna. La posición de la columna. La posición de la columna de los casos confirmados, ¿cuál es? La posición de la columna es la posición 5. Listo. Nada más. Y ejecutas y te sale. Me sale el mismo resultado. Ya. Ahora, quiero seleccionar los datos de una columna completa. Esto es más fácil todavía, mira. Seleccionar los datos de la columna confirmado. Fácil nuevamente. Colocas tu data frame, coronavirus, y luego entre corchetes. Acá sí ya no utilizas la función log ni la función ilog. Voy a seleccionar los datos de la columna completa. Entonces, coronavirus-df, luego colocas entre corchetes y aquí colocas entre comillas los casos confirmados. Nada más, confirme. Por último, seleccionar los datos completos de la provincia de California. Quiero seleccionar los datos completos de la provincia de California. Quiero saber todos los datos completos, Entonces, mira, yo me vengo para acá. ¿Dónde está California? Entonces yo tengo que verificar. Bueno, el profesor me está diciendo, quiero seleccionar los datos completos de California. Entonces voy a verificar. ¿Dónde está California? California, busco. Ah, ya, California está acá, mira, ve. California está en la fila 4, California. California está en la fila 4, California está en la fila 4. Entonces, eso yo más me doy cuenta. Quiero seleccionar todos sus datos de acá, mira. Todos estos datos quiero traerlos. Todos esos datos quiero traerlos de California. Entonces, ¿cómo yo hago, profesor, para traer todos esos datos de California? Fácil, me vengo para acá, bajo para acá, nuevamente. Como quiero traerlo nada más los datos de California, entonces le coloco coronavirus-df.ilog y acá le coloco la posición nada más. ¿Cuál es la posición? El numerito 4. Porque en el numerito 4 está el país de California, ahí está la provincia de California. Por eso le coloco ahí el numerito 4. ¿Qué pasaría, profesor, si yo te hubiera pedido los datos, ya no de California, te hubiera pedido los datos de Arizona, los datos de Arizona? Si yo te pido los datos de Arizona, ¿en qué posición le vas a colocar? El numerito 2. Le cambias ahí y le colocas el numerito 2. Le colocarías acá el numerito 2 y te van a salir los datos completos de Arizona. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son sus datos completos? El estado de la provincia de California, la región o el país, Estados Unidos, la última actualización,
La latitud, la longitud, los casos confirmados, los fallecidos, los recuperados, los activos y así sucesivamente. Listo. Y por último, ¿qué dice? Seleccionar los casos de pacientes confirmados menor a 1000. Eso también es importante. Por ejemplo, quiero analizar acá entre el análisis. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes, cuántos casos confirmados menores a 1000 hay en todo Estados Unidos. ¿Cuántos casos confirmados hay en todo Estados Unidos? Entonces, fácilmente, lo trabajamos con condiciones. Primerito, colocamos el coronavirus, -df. Yo quiero saber los casos confirmados, entonces fácilmente nada más. Tan solo le coloco entre corchetes. Entre corchetes, lo quiero los casos confirmados. Le voy a llamar a la columna confirmado, pero como me está pidiendo menor a 1000, le coloco al costadito menor a 1000, menor a 1000. Hasta ahí, ¿qué me he dado cuenta, profesor? Que si tan solo lo coloco esto de aquí, me va a botar valor falso y valor verdadero. Valor falso, ¿qué significa? Que si hay paciente en el índice cero. ¿Qué significa en el índice cero, profesor? Cuando es en el índice cero, ¿qué se refiere, profesor? En el índice cero, o sea, en la fila cero, o sea, en Alabama, si nosotros nos damos cuenta, ¿hay menor que 1000? No, no hay menor que 1000. En Alabama, ¿cuántos pacientes confirmados hay? 3667. ¿3667 es menor que 1000? No, es falso. Entonces, por eso acá nos devuelve falso. Porque 3667 no es menor, 3167 no es menor que 1000. En cambio, si nos ponemos a analizar en el caso de, nos ponemos a analizar en el caso de Alaska, en Alaska sí, mira, en Alaska, ¿cuántos casos confirmados hay? 272. 272 es menor que 1000, correcto, 272 es menor que 1000. Entonces, por eso cuando lo ejecutamos nos aparece el valor true, o sea, el valor verdadero. Ya, pero hasta ahí tan solo nos va a devolver verdadero y falso nada más. Pero yo quiero que me muestre cuáles son esos países, cuáles son esos casos, cuáles son esos casos de esos países. ¿Cómo lo hago, profesor? Nuevamente, a este código anterior, lo único que le vas a hacer es colocarle corchetes. Mira, le colocas corchetes adelante y al final, mira, adelante y al final, pero no te olvides de colocar todo el nombre, mira, coronavirus-df, coronavirus-df y el corchete. Todo ese código de ahí lo colocas adentro. Lo colocas y lo ejecutas. Una vez que lo ejecutaste, te aparece, mira. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que en Alaska hay 272 casos confirmados. En Diamond Princess hay 49 casos confirmados. En Grand Princess, 103. En Hawái hay 499 casos confirmados. Entonces me va a devolver todos los casos confirmados que son menor que 1000. En Montana, ¿cuánto me devuelve? 387 casos confirmados. Quiere decir que son menor que 1000. En Nebraska, 791, que son menor. O sea, me devuelve todos los estados que son menor que 1000. Nada más. Y eso nada más es mío. Entonces, seleccionar los casos de los pacientes confirmados menor a 1000, no te olvides. Primero colocas aquí. Si me está pidiendo confirmado, le llamo mi data frame coronavirus-df, luego entre corchetes coloco la columna. Casos confirmados, le coloco el nombre de la columna, pero me está pidiendo menor a 1000, entonces le coloco acá el símbolo menor a 1000. Ahora, yo quiero saber cuáles son los datos completos, nuevamente. Si yo quiero saber los datos completos, le coloco entre corchetes y por último aquí le coloco el coronavirus-df. Nada más. Eso es tan solo lo que tienes que hacer. Ya, eso es tan solo lo que tienes que hacer. Ya no te olvides, trabajar con la función log. La función log, ¿para qué sirve? Sirve para seleccionar datos por nombre de columna y la ilog para seleccionar datos por posición de la columna.